buenos días a todos mis hermanos y hermanas de la región de la Araucanía. Un cariñoso saludo en esta mañana para cada uno de ustedes. Quiero invitarles a poder considerar hoy, día 25 de junio, el devocional correspondiente para este día. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 17 al versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Sin duda, amados hermanos y hermanas, este pasaje es conmovedor y al mismo tiempo representa algunas advertencias para los hijos de Dios, para los creyentes y para todo aquel que quiera acercarse al Señor. Nosotros sabemos que el Señor ha venido a salvar, ha venido a llamar, ¿cierto?, a pecadores al arrepentimiento. Él ha venido, ¿cierto?, a mostrar el amor y la compasión del Padre. Lo hemos visto a través de los múltiples milagros, lo hemos visto al permitir que los niños se acerquen a Él. Sin embargo, el Señor una y otra vez también nos dejará ver claramente que la manera apropiada de acercarse a Él es poniendo nuestra confianza únicamente en su persona, en su obra, en su ser mismo. Por eso que cuando encontramos este pasaje, ¿verdad? Del joven rico, como dice el título de nuestras Biblias, nosotros podemos observar algunas cosas importantes que nos harán a nosotros preocuparnos de buscar al Señor por los motivos correctos y examinar nuestros corazones para saber si realmente estamos buscando la santidad y la salvación de la manera que Dios lo ha establecido. Podemos ver, ¿cierto?, que este joven, se nos dice que es joven, eh, tenía una buena reputación. Era un hombre con recursos, era un hombre con una posición religiosa, ¿cierto? Lo más probable era un principal en la sinagoga, por las descripciones que nos dan los evangelios. Y vemos que este hombre, a pesar de todo aquello, tenía una inquietud importante espiritual. Y lo podemos ver en las palabras del evangelista, ¿cierto? Que nos dice que este hombre corrió a Cristo cuando le vio, hincó su rodilla delante de él. Obviamente esto nos muestra una inquietud en su ser. Él está con una desesperación espiritual que no lo representan sus riquezas.
y podemos ver claramente ahí que las riquezas no son la verdadera paz que el hombre necesita, el gozo que el hombre necesita. Y él viene a la persona correcta, él viene a Cristo y viene en una actitud incluso correcta y con una pregunta sin duda profunda, una pregunta trascendente para él y también para nosotros hoy. Y le pregunta, como leemos, ¿cierto? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y en esta pregunta, el Señor, antes de ir a la respuesta, primero se detiene a llamar la atención de este joven en el hecho de por qué me llamas bueno y en esta declaración absoluta, ¿cierto?, de que solamente hay uno que sea bueno y ese es Dios. Cuando el Señor Jesús dice estas palabras, no podemos entender con ello que el Señor estaba quitando de sí la bondad o que estaba declarando que Él, porque Él era Dios encarnado, por esa razón Él no era bueno. Claramente eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que en su humanidad Cristo es completamente Dios perfecto. Colosenses nos dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, eso implica, ¿cierto?, de que el Señor Jesús no responde por causa de sí de esta manera, sino por causa de aquel joven que le pregunta. Porque evidentemente a través de a dónde lo conduce el Señor, ¿cierto? A través de la ley, el Señor quiere manifestarle que Él no está a la altura de lo que Él cree de sí mismo. Porque este joven tiene un concepto demasiado alto de sí mismo. Y lo vemos, ¿cierto?, cuando el Señor define lo que Él debe hacer y le pronuncia los mandamientos que ya hemos leído. Y la respuesta de este joven es, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Sin duda, hermanos, cuando una persona tiene confianza en sí mismo o tiene confianza, como lo vemos acá, en las riquezas o en sus capacidades propias, no es apto para el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor de alguna manera está diciendo. Y por medio de la ley, el Señor está comprobando que este joven tiene una visión superficial acerca de Dios y acerca del reino de los cielos. Aunque el texto nos dice que el Señor le amó, y evidentemente eso es verdad, el Señor le amó, porque sin duda el Señor ve el esfuerzo que este hombre ha tratado y ha conseguido, ¿cierto? Los logros que ha conseguido esforzándose para ser una buena persona. Sin embargo, esto no es suficiente para decir que este hombre alcanzó la salvación, ya que el Señor Jesús anteriormente había definido a sus discípulos y a la multitud que el que quería seguirlo a él tenía que estar dispuesto a negarse completamente a sí mismo. Es decir, que la riqueza, la confianza en la riqueza empobrece el alma de una persona. Las riquezas no pueden satisfacer el alma y las necesidades de una persona. Por eso, venir a Cristo es la única opción que una persona tiene para la salvación, pero el Señor define acá algo muy interesante. Cuán difícilmente, dice, entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los otros evangelios nos dicen los que confían en las riquezas. Por eso es importante que consideremos, ¿cierto?, de que el Señor está presentando aquí un imposible. Es decir, que quienes quieran acercarse al Señor Jesús tienen que estar dispuestos a despojarse de toda confianza en cualquier cosa que no sea Jesucristo, ya que solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente nuestra confianza puesta en Jesús y en nada más, solo en su obra y en nada más, lo que nos da la posibilidad, la esperanza absoluta de poder confiar en Cristo. El apóstol Pablo llegó a decir, porque todo aquello que era ganancia para mí, considerando toda la vida religiosa apegada a la ley y a las costumbres, a las tradiciones de los ancianos, para él, como Saulo de Tarso, dice, ahora lo estimo por basura. ¿Por qué razón? Por amor de Cristo, por amor a Cristo. Entonces, sin duda el principio es claro. Nadie puede acercarse a Dios por ser una buena persona. Este joven sin duda había perdido la perspectiva por la cual Dios había dado los mandamientos. La Biblia dice que si erramos en un mandamiento, hemos fallado en todos. Y cumplir la ley implicaba vivir 24 horas al día
todos los días de tu vida haciendo exactamente lo que la ley decía. Y eso, amigos míos, hermanos míos, es imposible para un ser humano. Un ser humano común y corriente como nosotros no puede cumplir las demandas de la ley. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo. La ley simplemente puede mostrarnos dónde está el problema, dónde está el pecado. Para eso dice la Biblia también que ha sido dada la ley, para mostrarnos en qué hemos pecado, pero para conducirnos al Salvador, para mostrarnos que la confianza solamente en Cristo es la que nos puede liberar, del materialismo, nos puede liberar de cualquier confianza que no sea el Señor, y esto presupone una riqueza y una bendición espiritual que Dios nos da en Jesús. Por eso les invito en esta mañana a considerar que el Señor Jesús nos dice, esto es la única manera que ustedes pueden acercarse a mí. Citando las palabras de Juan, ¿cierto? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Sin duda, hermanos amados y hermanas amadas en el Señor, Dios quiere liberarnos de este tipo de pensamientos que pueden dejarnos atrapados creyendo que si hacemos buenas obras, eso será suficiente. Las buenas obras tienen que ser una consecuencia de que nos hemos encontrado a Cristo y que nos hemos despojado de todo lo que tenemos y confiamos en esta tierra y que en realidad los bienes que no son malos hoy día pasan a ser parte del servicio que nosotros rendimos al Señor. Por eso les invito a que podamos considerar estas palabras y que el Señor nos ayude a creer en su promesa de que el Evangelio no es fácil, porque, como le dijo a los discípulos, ¿cierto? Aunque es difícil, no es imposible, porque el Señor quiere salvar y quiere ayudar a todos los que vengan en humildad ante Él. Que Dios nos ayude y nos inspire para seguir buscando la santidad correctamente, mirando a través de los mandamientos nuestra condición pecaminosa, pero al mismo tiempo creyendo en la provisión que Cristo nos da por medio de Jesús para salvar nuestras almas, solo por su obra y solo por amor de su santo nombre. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, te agradezco este momento que nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, porque Él nos salva y nos santifica. Gracias porque Él nos ha enseñado el valor real de las cosas aquí en la tierra. Gracias porque tú, por medio de tu amor incomparable, nos muestras, Señor, que Cristo es más valioso que cualquier bien que podamos tener aquí en la tierra y que Él es digno que nos despojemos y dejemos nuestras redes y dejemos todo aquello en lo cual podamos confiar que no seas tú. Pero gracias porque el seguirte a ti no significa quedar desprovistos de nuestros bienes, sino que nuestros bienes puedan servir al servicio del reino tuyo. Permite que así sea en la obra bautista, que así sea en nuestro corazón, que siempre estemos dispuestos a ser santificados, donde tú, Señor, nos haces confiar realmente en ti y no en nuestros méritos y en nuestras obras, Señor. Alabamos tu nombre y te bendecimos en esta mañana y te rogamos que nos sigas ayudando por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.